Amigos, vamos a estar hablando el día de hoy de una película que acabamos de ver que todo mundo está comentando y tiene elementos, vamos a decir, religiosos. Así medio a grandes rasgos. Elementos un poquito así como del cristianismo. Es una película que está impactando un montón. Está en Netflix. Producida por españoles, pero con actores uruguayos, chilenos, de Sudamérica. Y trata la historia de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Entonces, la vamos a abordar desde un punto de vista más teológico y un punto de vista un poquito filosófico, porque está muy buena, tiene varios elementos que les quiero compartir. Bueno, danos el setup, cómo vimos esta película, Mili, porque tiene mucho que ver que esta película la vimos en familia y con amigos, pero en una atmósfera así un poquito medio de no mucha observación. No la vimos en un cine, o sea, la vimos en la casa, con un reflejo así horrible sobre la pantalla. Y la movie tiene escenas muy oscuras, ¿no? Porque están los sobrevivientes están como atrapados y están bajo la nieve. Entonces tiene escenas muy oscuras y yo lo único que veía era el patio de atrás con el perro. ¡Wow! Qué desesperación. Sí, desesperación. Entonces... Y yo no, porque yo estaba más hacia la orilla, entonces como que la vi como de ladito. Entonces en ningún momento vi ningún tipo de reflejo. Pero qué mala onda que no lo pudiste ver bien, Beto. Sí. Y la verdad es que sí había demasiada distracción porque estaban nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos. Pero aparte, mi amiga, o sea, la mamá de los amigos, como que no la quería ver. Como que sí la veía, pero decía, ay no, esto me está causando ansiedad. Entonces también así como que se paraba y empezó a cocinar y hablaba y distraía, así como que no le pareció muy placentera la película. Sí, pues no está placentera. Es esta película, La Sociedad de la Nieve. Dice, un alarde de cine, está en Netflix, salió, bueno, apenas nosotros nos dimos cuenta que salió el 4 de enero y por ahí parece que ya tiene un montón de premios, no alcanzo a ver así exactamente todo lo que dice ahí, pero muy, muy buena película de muchísima calidad. Tal vez no sería como que una película cristiana, Mili, porque nos encanta hablar de películas cristianas así tal cual, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces en el podcast. O sea, películas con temas así totalmente y enfoques totalmente así casi que evangelísticos, ¿no? Como esta película de Jesus Revolution, o la película del boxeador, o la película de hasta Journey to Bethlehem, ¿no? Entonces hay varias películas. Pero esta sí tiene temas teológicos, entonces eso se me hizo muy interesante porque lo abordan como decía, desde un punto de vista no tanto teológico, sino como de esta idea de por qué pasan cosas malas a la gente buena, ¿no? Entonces, una de las primeras escenas está el equipo de rugby jugando ahí en Uruguay, pero también se ve como que atienden a una congregación, una iglesia católica, ¿no? De hecho, leyendo un poquito más acerca de la historia de estos sobrevivientes, pues te dice que pertenecían así como a un equipo, una escuela católica, ¿no? En Chile hay una universidad muy famosa que se llama la Universidad Católica de Chile. Y bueno, se conoce más o menos pues por la historia de Latinoamérica, que el catolicismo tiene mucha influencia en toda la cultura latinoamericana, ¿no? Y más en esos años, por ahí de los años 70, de los años 60. Entonces, a mí se me hace muy, muy, muy interesante y padre, Mili, que la película abre así como con este tema de la gente atendiendo a la iglesia y luego en un pasaje, no sé si notaron, amigos, pero un pasaje muy específico en donde Jesús está siendo tentado, ¿no? Que pasa 40 días en el desierto, o sea, un periodo 40 normalmente significa periodo de prueba en la Biblia. Cada vez que ves 40 es porque, por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto y duraron 40 años en el desierto, ¿no? Es como una prueba. Jesucristo igual, 40 años en el desierto, 40 días en el desierto. Y después es tentado por Satanás y hasta se escucha, es como, lo ponen como de fondo, pero obviamente en una película todo tiene que ver, ¿no? Y todo tiene una razón de estar ahí. Y más cuando, o sea, una producción como esta, ¿no? Que está súper bien hecha. Entonces por ahí ponen el elemento de la tentación de Jesús específicamente, de que le dice a Jesús, pues el Satanás, ¿no? Le dice a Jesús, pues convierte esas piedras en pan y come, tú que eres poderoso, que eres el rey, ¿no? Y Jesús no lo hace. Y esto está totalmente ligado a lo que van a experimentar estos sobrevivientes después. Y bueno, no hay spoiler alert. No sé si decir spoiler alert o no, Mili, porque, bueno, voy a decirlo nomás.
si no la has visto, spoiler alert, deja de ver este video, vete a ver otra cosa o deja de escuchar este podcast. Pero esta película está basada en una historia real, entonces ya más o menos se sabe lo que pasó, ¿no? Entonces vamos a decir, estas personas tuvieron que comer de los cadáveres de las personas que murieron. Y que probablemente ya viste la película porque ya hay una película viejita con el mismo tema. O sea... Sí. Y lo que había checado Mili también en un artículo que vi en internet es que varios de estos sobrevivientes no estaban completamente satisfechos en cómo se había contado la historia anteriormente. Entonces como que tenían este deseo de volver a hacerla. Entonces a mí me encantó. La versión pasada que salió también ya hace muchos años me gustó muchísimo, pero siento como que esta la vuelve a revivir así como que pues a la altura de lo que se vive ahora en el 2024, o sea, en cuestión de producción de cinematográfica, ¿no? Si no les gustaba es porque no estaba totalmente así ligada a lo que realmente hubiera pasado, ¿no? Ajá. Como dices ahora en esta película, pues vimos así los huesitos, ¿no? De las costillas. Sí. Que ya se habían comido a varios de sus... Sí. O sea, terrible la situación. Y... interesante, Mili, que ellos decían que lo que se cuenta en la película, incluso esta nueva película, La Sociedad de la Nieve, dice, es una nada comparado con lo que verdaderamente vivieron. Claro. O sea, imagínate no sé si decir infierno, ¿no? Pero pues puede ser una palabra adecuada. El infierno que vivieron, las temperaturas bajísimas, o sea, temperaturas de menos 0 grados centígrados. Sí, pues en esa foto mira verles las manos y la cara todas quemadas. Ajá. Del frío. Sí, increíble. Y pues una historia de supervivencia. Y bueno, terminando de ligar esta idea, Mili, de la tentación de Jesús, cuando le dice Satanás a Jesús, come de estas piedras, y la respuesta de Jesús es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, totalmente ligada a las escrituras esta película. O sea, quieras que no, por el contexto, porque estos jóvenes venían de escuela católica y todo. Pero a mí me encanta hablar de esos temas, sobre todo cuando se ven en una película... por así decirlo, secular, o sea, una película que tiene un impacto a nivel internacional y que no necesariamente su enfoque era evangelizar, pero que mantiene estos elementos, pues por las características que ya dijimos, ¿no? Entonces, a mí me encantó todo eso, me encantó el desarrollo psicológico en la película, los personajes, o sea, la psicología de tener que tomar decisiones súper difíciles de nos vamos a comer a nuestra propia carne de los que fallecieron para poder sobrevivir, porque no había otra manera de sobrevivir. Más de 70 días en la nieve, en una montaña, en una época, Mili, o sea, donde si eso le pasara a un joven el día de hoy, se muere. O sea, ansiedad. Ansiedad, ansiedad. O sea, ¿qué haces, no? Siento que por eso está causando tanto revuelo, Mili, porque la juventud de hoy, o sea, yo pienso que no puede creer lo que pasó y están sorprendidos, están así como ponte a hacer tu tarea, ansiedad. Sí, o sea, qué cañón, ¿no? ¿Qué más elementos viste tú, Mili, que te hayan gustado de la película? No sé si relacionados así como que a esa onda teológica o simplemente la psicología de los personajes y todo eso. Había por ahí 2 doctores, ¿no, Beto? Así se ve que llegaba y pues compuso a varios de sus huesos y pues qué fortaleza para ambas personas, ¿no? Y hubo varios que pues estaban así moribundos y pues les daban de comer el uno al otro, ¿no? Y hubo uno que pues todo el tiempo sí hablaban de Dios por el tema Beto, de que no se querían comer a las personas porque decían, pues es que no está bien, ¿no? Entonces masticaba así la comida y se la daba, la comida del ser humano, y se la daba al otro que a lo mejor no podía masticar porque se le estaban cayendo los dientes, así los tenía todos flojos. La verdad sí tiene imágenes así bien impactantes. Me sorprendió que mi hija Melo de 7 años la terminara de ver por completo porque sí tenía imágenes así súper fuertes. Y la verdad quise que la viera porque está basada en la vida real.
¿no? Y como tú dices, hoy en día los niños les da ansiedad o se ponen nerviosos o se ponen acá todos friqueados por cosas bien simples y bien tontas, ¿no? Cuando en realidad estos jóvenes pues sobrevivieron, Beto, 71 días en la nieve. Está gruesísimo, se ve cuando así se la ingeniaron. Yo le decía a mi hijo, Beto, tenemos que tener un ingeniero en la familia porque, o sea, se la ingeniaron para que se derritiera el hielo y convertirlo en agua, ¿no? Por ahí, encontraron unos radios y luego fueron y empezaron a buscar piezas y armar para intentarse comunicar. Entonces, qué tan importante también es la tecnología, ¿verdad? En ese momento. Fue como un trabajo en equipo, porque hubo otros que dijeron, no, o sea, yo no puedo comerme la carne de un humano, o sea, aparte del pecado, o sea, ¿cómo me los voy a comer, verdad? Pero entonces los partían en pedacitos y los echaban todos o sea, para no ver de qué cuerpo era, porque decía, es que es bien difícil comerme esta carne sin pensar en las caras de las personas que pues ellos mismos sacaron del avión y pues medio las enterraron en la nieve, ¿no? Y había quienes se agarraban de Dios y decían, híjole, pues que Dios nos perdone, y empezaron a comer, porque, o sea, científicamente uno puede dejar de comer. Bueno, Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Y ahí lo explican Dan la regla de los 3. Lo explican que a los 40 días, pues Jesucristo no le pasó nada, ¿verdad? Sobrevives, pero 3 días sin agua, Beto, te mueres. ¿Y sin comida cuántos? Pues 3 semanas. 3 semanas sin comida. Era la regla de los 3 horas, 3 días y 3 semanas. ¿No? Bueno. Sí, cañoncísima, Mili. Aquí tengo unas palabras de Nando, uno de los personajes sobrevivientes. Me encantó, Mili, también un detalle muy, muy genial de los productores de la película. 3 de las personas que salen al final, ya cuando los rescatan y todo, ya adultos pues, mayores, son de hecho los sobrevivientes originales. Entonces, por ejemplo, la persona que lee algunos de los nombres de los sobrevivientes es de hecho uno de los sobrevivientes, ¿no? Cuando dice fulanito, mi hijo, es él, ¿no? Entonces, qué impactante, o sea, para ellos, o sea, poder contar su historia así como que de una manera más eficaz, actualizada, moderna, pero con gran corazón, ¿no? Entonces, te voy a leer un poquito lo que dice, porque qué filosófico, qué palabras tan impactantes, qué cambio de vida, qué alteración de vida para todos estos. Mi hermana tuvo el privilegio de conocer a uno de ellos que se convirtió en conferencista hace varios años, pues porque después de una sobrevivencia como esa, o sea, contar tu historia puede inspirar a tanta gente a, como tú decías, ¿no? O sea, no dejarnos caer por cosas a veces tan livianas, tan simples, que nos detienen y que nos quitan la vida, nos roban la vida, ¿no? Y son sencillas y tiene su lugar y tiene su momento, ¿no? El dolor de la gente y las injusticias. Pero cuando te enfocas nomás en eso, o sea, como que no puedes ver la salida, ¿no? Y también antes de decir eso, algo que mencionaste muy importante, Mili, cuando encontraron el radio, eso fue clave para ellos poder sobrevivir, porque lograron escuchar, o sea, lograron conectar el radio y supieron que ya no los estaban buscando. Entonces, por un lado, fue terrible, fue devastador el saber que, como quien dice, la sociedad se rindió en buscarlos. Pero por otro lado, ellos decidieron, ok, si vamos a sobrevivir es porque tenemos que hacer algo nosotros. Y ahí ese es un elemento de fe, ¿no? Y digo, o sea, hay debate en la película misma, porque al final, por ejemplo, cuando uno de ellos es rescatado, llega su mamá y le dice, es un milagro. Y él como, ¿cuál milagro? ¿Cuál milagro? O sea, nos costó la vida, ¿no? O sea, fue algo... Híjole, o sea, imagínate la desgarrada, no sé, el trauma personal que tuvo cada quien, o sea, indecible. Oye, Beto, y que al final se deciden salir de ahí, porque dice, o me muero aquí o nos morimos en el camino, pero no nos podemos quedar aquí. Y se me hace una analogía tan chidísima, porque es así como podemos detener a nuestros hijos, Beto, y cómo se dice, envolverlos en esta burbuja y que nadie les haga nada y que protegerlos, y aquí los tengo, pero es más peligroso tenerlo aquí, Beto,
que dejarlos ir y que ellos mismos experimenten lo que Dios tiene preparados para ellos. O sea, hace que si queremos un cambio, tenemos que salir y mover de donde estamos. Uh-huh. Está padrísimo. Y se animaron y salieron, llevaron comida por 10 días para sobrevivir durante la trayectoria. Y parece ser que duraron 10 días, ¿no, Beto? Uh-huh. Para llegar a encontrarse con algo de civilización. Exacto. Entonces las palabras de Nando Parrado Oficial, esto lo posteó en su cuenta de Instagram. La pueden buscar, Nando Parrado Oficial. Tiene 15,900 followers y puso una foto donde se ve la Fuerza Aérea. Y déjame ver si la tengo por acá para que chequen esa foto, que está muy cañona. Por cierto, también un aplauso a los productores de esta película, que de las pocas fotos que se tenía del momento, o sea, casi que replicaron al pie cómo fue la experiencia, ¿no? En foto, en la pantalla. Entonces, increíble. Pero déjame te leo estas palabras mientras observamos esta imagen detrás. En esta ocasión, los actores se parecen mucho a los de la vida real. Muchísimo, ¿verdad? ¿No? Parecido, increíble. Entonces, estas líneas escribe: solamente el hecho de estar escribiendo estas líneas 50 años después de haber sobrevivido lo no sobrevivible sería suficiente. Por supuesto, hubo una vida más allá de la tragedia. Fue mucho lo que sucedió en los años en que me consagré a vivir la segunda parte de mi única vida, reescribiendo 1 y 1000 veces cada día para saborear que estaba vivo. Espero vivir lo suficiente para ver a mis bisnietos, y cuando pasen los años y me vean sentado en una butaca viejo, cansado, inútil, ya para tantas cosas, piensen en lo que este mismo hombre hizo cuando tenía vigor y le reían los ojos, y era capaz de arrastrarse por la nieve y el hielo, rozando los dientes mismos del diablo. He tratado de querer a mis amigos con lealtad y generosidad. He amado a mis hijas y nietos con todas mis fuerzas. Y he querido a una mujer con un amor que ha llenado mi vida de sentido y de alegría. He sufrido grandes pérdidas y me han obsequiado con grandes consuelos. Pero con independencia de lo que me dé o me quite la vida, este es el concepto básico que siempre la iluminará. He amado con pasión, sin temor, con toda mi alma y mi corazón, y ese amor me ha sido devuelto. Para mí eso es suficiente. Son las palabras de Nando Parrado Oficial, 50 años después de lo vivido en este accidente. Les recomiendo muchísimo que lo sigan ahí en Instagram. O sea, elementos de inspiración. Qué bonitas palabras, ¿no? O sea, después de una experiencia así, el ver a tu familia, el verlos crecer, o sea, lo has de ver con un lente completamente diferente al resto de la humanidad, ¿no? O personas que han vivido situaciones similares, ¿no? O sea, de situaciones de vida o muerte. Como dice aquí, o sea, mi única vida, pero me consagré a vivir la segunda parte de mi única vida. O sea, eso es totalmente bíblico, no sé por dónde le quieras ver, pero es básicamente la invitación de Jesús de resucitar, de venir a Él. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en esta vida tú puedes vivir como víctima, o tú puedes resucitar a la vida que Jesús te quiere dar, a una vida donde sí va a haber momentos difíciles, o sea, rozando los dientes mismos del diablo. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras!, ¿no? Pero dice, ya sea lo que me dé la vida, he amado con pasión, sin temor, con toda mi alma, mi corazón, y ese amor me ha sido devuelto. Qué bonito, o sea, qué inspiración. Muchísimas gracias a estos hombres que se atrevieron a vivir, a darnos un ejemplo, ¿no? O sea, con su... Y me encantaría compartirle esto a mi hijo Joseph, porque él se preguntaba, oye mamá, ¿y tú crees que estas personas hayan sido normales después de eso? Y le dije, bueno, Hani, acuérdate que hay un dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces le digo, yo creo que con el amor y con ayuda psicológica, y pues claro que sí, y este es un vivo ejemplo de esta persona que se decidió vivir y amar y ser amado.
Wow, pues está súper padre, Mili, la historia súper inspiradora. Hay muchísima información, no nos vamos a enfocar tanto, pueden ir a buscarla en internet, o sea, si quieres saber más de cómo sobrevivieron, de la falta de oxígeno que tuvieron que pasar, de las avalanchas que llegaron, y como te decía, ellos describen el evento, dijeron, fue más horrible de lo que se ve en la película, ¿no? Pero todo lo que sucedió en la película, o sea, está basado en las experiencias que ellos verdaderamente vivieron. O sea, cuando ya pensaban que las cosas iban mejor, llega una avalancha y los entierra todavía más, unas tormentas increíbles de nieve que los cubren cada vez más. Mueren ahí también. Sigue muriendo más gente. O sea, eso es una historia increíble. Pero me gustaría terminar este segmento con esto, Mili, que se me hizo súper padre de la película. Y como les dijimos, ya esto era spoiler alert, o sea, esperamos que ya hayas visto la película para poder hablar de esto juntos. Como al que se le muere la esposa, imagínate. Sí, Susana, ¿no? Imagínate, ese cuerpo no lo toquen. De todos los demás se pueden comer, pero de ese no. Está cañón, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, en esta información donde yo veo, parece que sí ¿cómo se dice? Pues no se comieron ese cuerpo. Sí, pues que está cañón. O sea, le tuvieron respeto, ¿no? Porque pues él la amaba y se acababa de morir y todo. Y pues básicamente era sobreviviente al principio. Muy difícil, pero ahí te va. En una de las partes finales, Mili, se pasan una nota y la nota tiene un versículo que está en Juan 15. Entonces a mí eso me encantó porque son palabras directas de Jesús a sus discípulos. Oh, pero la pasó este cuate que él siempre creyó, ¿no? Siempre tuvo fe en Dios y luchó hasta el final. De hecho, no quería ni comer carne porque él decía, no, pues es que no está bien. Al final termina comiendo carne, pero más bien muere de una infección en un pie. Porque cuando vino la avalancha y los cubrió la nieve, pues él decía, no nos podemos quedar aquí, ¿verdad? Tenemos que salir. Entonces con su pie le pegó muy grueso a un vidrio y se lastimó. Y se le infectó su herida, pero era bien guerrero, tenía fe y entonces él fue el que escribió esas líneas al final y cuando muere, así pues se los pasa, ¿no? Y qué increíble estas líneas, Mili, porque digo, en la película nunca se ve que traigan una Biblia. Yo no sé si alguien de ellos traía una Biblia, pero como dijimos, venían de un colegio católico, entonces probablemente habían escuchado estas enseñanzas una y otra vez. Entonces el hecho de que él la haya escrito es porque tal vez él se la sabía de memoria, ¿no? No porque precisamente tenía una Biblia y, mira, es que lo acabo de leer y estuve en mi devocional con Dios. O sea, no. O sea, ¿qué más devocional con Dios que estar en un momento así por tantos días, ¿no? Pero escribe estas palabras y están basadas en Juan 15 y te voy a leer un poquito antes de lo que él puso, ¿no? Para darte un poquito más de contexto, pero está padrísimo. O sea, a mí me encantó esa parte y dice así: si guardareis mis mandamientos, este es Jesús hablando a sus discípulos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Wow! O sea, ahí con eso, ya, o sea, te aseguro que mucha gente fue impactada con este mensaje, porque la palabra de Dios, como decimos, nunca regresa vacía, Mili. Entonces, qué increíble que en un momento de tragedia una palabra como esta llegue. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Las mismísimas palabras de Jesús, ¿no? Y dice Jesús, añade, esto ya no se ve en la película, ¿no? Pero aquí Jesús añade, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y sigue Jesús hablando. O sea, está padrísimo todo, Juan, a mí me encanta, pero las palabras de Jesús penetran, Mili. Y sabiendo lo que Jesús hizo, que fue y murió en una cruz, y que a sus discípulos les dijo, ¿sabes qué? Ya estamos a otro nivel. Ya no estamos al nivel... O sea, qué padre, por ejemplo, has escuchado esta frase que dice... cuando el alumno supera al maestro, ¿no? Como que esa es la meta de un maestro, es que mi alumno sea mejor que yo, que llegue más lejos que yo, que logre más cosas mejores que yo, etcétera, ¿no?
Y ese es el elemento en el que Jesús está entrando en este momento. Él está diciendo, ya les enseñé todo, ya lo saben, todo lo de mi Padre se los enseñé como maestro, ya cumplí. Ahora pasamos a un nuevo nivel, a una nueva categoría, y es categoría de amistad. Estamos a la par, porque todo lo que yo sé, ahora tú lo sabes. Y eso lo dice en el momento de decir, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, imagínate el sacrificio que muchos hicieron en esta historia, Mili, porque el simple hecho de decir, tú tienes derecho sobre mi cuerpo cuando muera para alimentarte y sobrevivir. Eso en cierta manera es dar la vida, ¿no? O sea, no está él queriendo morir y fallecer para que los demás puedan disfrutar, ¿no? Pero está en cierta manera diciendo, cedo mi derecho, me rindo, quiero que alguien aquí sobreviva. O sea, eso ya es un nivel de amistad cañoncísimo. Me encantó como al principio de la película, o sea, muchos de ellos en realidad no se conocían mucho, ¿no? De hecho, ya cuando buscas un poquito más de información, o sea, iban como a un juego de rugby, iba a ser padre, pero venían muchos familiares. O sea, no había mucha relación entre ellos así de, nos conocemos de años, etcétera. Pero esto les cambió la vida. O sea, esto a los que estaban ahí los unió. Y de hecho dice que cada 22 de diciembre se reúnen anualmente para contar historias, ¿no? Y de los, creo que 16 sobrevivientes, todavía sobreviven 14. 2 fallecieron dentro de los años 2000 de cáncer, pero lograron vivir muchísimos años después. No sé, uno creo que 40 y tantos años y el otro como 50 y tantos años después de este acontecimiento. Con esa recapacitación, Mili, en lo que se ha vivido antes, en esa experiencia de vida, de sobrevivencia y de una vida completamente nueva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus comentarios finales, Mili? Nos vamos a dar nuestro emoji a esta película. Pues que respiren profundo, vayan a ver la película de día, si tienes problemas para dormir, porque está medio intensa, pero está buenísima, está padrísimo el mensaje y pues a mí me dejó con mucha inspiración, Beto. ¿Inspiración? ¿Tú le darías un emoji inspirativo? Sí, la verdad, que qué fuerza, qué valor y el querer vivir, el sobrevivir, ¿no? Buenísimo. Pues yo me iría con el emoji divino. Me encantaron esas frases de Jesús, me encantó la psicología de los personajes, el desarrollo obviamente está basada en traumas que verdaderamente sufrieron, pero como película y todo me encantó ese desarrollo de los personajes, esa toma de decisiones que tuvieron, el hecho de decir qué vamos a hacer, o sea, tener una base católica y decir es que no podemos hacer eso con un cuerpo, no podemos comer un propio cuerpo, ¿no? Y tener que tomar la decisión de hacerlo a pesar de lo que diga la religión, por así decirlo, o su experiencia religiosa pasada. Me encantó eso de la película, me encantó los elementos de las palabras de Jesús al principio, al final, ese cierre como de ciclo de lo que tuvieron que vivir, ¿no? De esa como tentación, por así decirlo, o esa prueba. Y pues al final de cuentas la resolución de que estos personajes pudieron volver a contar su historia en una manera que querían. Entonces nos vamos ya con el último emoji que le damos, Mili. Un emoji Holly. Holly, buenísima película. Vayan y chéquenla. Nos encantó La Sociedad de la Nieve. Tal vez un remake de la película Vivos o Alive, que salió hace mucho, que contaba la misma historia, pero esta está buenísima, increíble cinematografía, no dudo que gane Óscares y siga ganando premios e inspirando a muchísima gente, como tú habías dicho, Mili. Buenísimo. Ok, amigos, gracias por haber estado en este video. Suscríbete, dale like, chécate, tenemos muchos más videos aquí si nos estás escuchando, más bien viendo en YouTube. Y si estás aquí en el podcast, pues le seguimos dando esto del podcast, ¿sale? Pónganos sus comentarios aquí abajo, qué les pareció.